Hola, yo soy Andrea Calvo. Yo soy Laura Cano. Yo soy María José Torres. Y yo soy Valentina Gámez. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la filosofía de la historia de Immanuel Kant. Y pues, bueno, la primera cosa que a mí me pareció muy interesante fue cómo él desarrolla la idea de la razón y cómo pues plantea que la razón empieza como la libertad de elección de la persona y como eso es lo que lo empieza a distinguir del animal. Y pues todo el desarrollo que él le da con el deseo de nutrición y el deseo sexual y luego como la necesidad de igualdad que desarrolla, entonces se me hace muy interesante. Ok, sí, a mí me parece que también eso me parece muy interesante y más que todo por necesidades básicas que tiene tanto el hombre como el animal, y es la nutrición y el deseo sexual, y a partir de esas necesidades es que hace la distinción. Entonces, digamos, en la nutrición él dice que los animales como que no pueden escoger qué prefieren, en cambio el hombre sí. Él sí puede decir, yo prefiero esto, a mí me gusta tal cosa. En cambio, en el deseo sexual también pasa lo mismo, que el animal es más impulsivo y como que tiene el deseo sexual más pasajero. En cambio, el hombre lo puede prolongar más, como que atrae más ese sentimiento, y ahí es cuando entra el sentimiento. Y pues ahí como lo que crea ese deseo sexual, como el deseo de conexión y por lo tanto de comunidad, y cómo esa comunidad se desarrolla luego en la sociedad. Sí, o sea, como a mí me parece muy interesante cómo él desarrolla todo, casi que como una historia de desarrollo del hombre. Sí. A partir de algo súper básico, como descubrió la razón y descubrió que esto le gustaba y ahora le da por comer eso. Pero más que eso es como el desarrollo del hombre, y además me parece muy interesante como que en la lectura es muy evidente cuando aparece la fraternidad, la igualdad. Total. ¿Y la qué? La igualdad, La fraternidad libertad. y la libertad. libertad. Ajá. Como que primero aparece la libertad cuando él toma la decisión de qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y luego aparece la fraternidad cuando menciona que él como La necesidad de sociedad. y ajá, de la conectar. necesidad, como el fin del hombre es vivir como en comunidad. Y luego aparece la igualdad cuando se da cuenta que el hombre como que es el más fin de la sobre, naturaleza, más como que es más sobre la naturaleza, y entonces todos los hombres son iguales. y tienen control sobre el medio, Ajá. que serían los animales en la naturaleza. Eso era, Eso- o sea, eso me pareció lo más Sí, increíble. además como lo va desarrollando y se van generando todos estos ideales que pues ahora los consideramos como la base de la sociedad moderna. Como Sí. eso se me hizo también muy Súper interesante. interesante, y además que salió de algo súper básico como tipo Adán y Eva, Sí. entonces No. fue súper chévere. Y más allá de eso, pues hablando como de la libertad, se me hizo muy interesante como ellos, pues como él plantea que en un principio el hombre como que tuvo miedo de esa libertad, Sí, como de esa capacidad de escoger, porque pues siempre había tenido era el instinto. ajá. Y pues como en un principio tenía controlada la libertad por la naturaleza, y luego como que él mismo creó la moral y la necesidad de sociedad para controlar esa libertad individual también. Que además el instinto natural del hombre no era como experimentar, a diferencia de otros animales. No sé si les parece muy curioso, pero a mí me parece muy curioso pues todo lo que ustedes hablan, como que dice mucho de la libertad, se basa mucho en la libertad como humana, individual, pero al mismo tiempo siento que no, que al final termina diciendo que sí, o sea, que se vuelve más como algo como que beneficia más a la comunidad y a como la sociedad en sí, más que al individuo, porque cuando pasa esto como que podemos tener la libertad de elegir y eso, también nos empezamos a enfrentar como a males psicológicos, físicos y todo eso. Entonces pues como que no sé, como que es como un poco contrario como lo que dice eso, porque es más también de la sociedad que del ser individual. Sí, y pues, o sea, para todas estas capacidades que nos vuelven humanos, como pues los tres principios de la Revolución Francesa, como que él tiene un pero, entonces como la libertad, pero la sociedad, entonces como prima la comunidad sobre el individuo. Luego pues la sociedad, entonces pues lo mismo, pero la igualdad también tiene el pero de la esclavitud de los derechos humanos, como que en un principio sí estamos sobre el medio, pero luego como cuando nos vamos desarrollando decidimos que algunos son el medio y otros no. No, sí. Sí. Y no tendría sentido, porque eso Como- todos o no. O sea, Hay una parte que me causó como mucha confusión, que fue cuando él empezó a hablar como de que básicamente la razón era como el inicio, como lo que había dado inicio a la misma transgresión,
y lo que ha dado inicio a lo malo de Sí. nosotros mismos y como a la violencia y todo. Y además como que después mencionó que eso era lo que hacía que destruyéramos también la propia naturaleza. Sí, pues es como toda esa necesidad como de individuo versus comunidad que da la violencia, pero también como esa como necesidad de control y como nuestros intereses son el fin, entonces la naturaleza es el medio y como todo eso es lo que ha llevado a que no nos importe lo demás, solo el humano. Sí, Sí.